Ya. Lo que ustedes sí pudieron haber hecho es agregar un factor de patología bajito por la patología respiratoria. Yo no lo agregué porque es un paciente que está con naricera y el resto está todo ok, ¿ya? Así que, de nuevo, repasemos de nuevo la materia. FAO por tipo de alimentación no se le agrega factor de actividad. Solo en caso de que el paciente esté con ventilación mecánica invasiva, yo le multiplico el 0,9. De lo contrario, no le agrego. Y el factor de patología en FAO sí se puede agregar, ¿ya? ¿Alguna le agregó algún factor de patología o todos lo dejaron tal cual? Pero podría ser 1-1 en ese caso. Sí, Sí, podría que ser es uno. una- A uno. No es sea, yo incorrecto. cuando leí el caso, vi lo de 1 litro y dije, quizá quieren que le pongamos 1,1, pero luego no se lo agregué. Mm. No, yo no es que esté mal en 1-1, pero yo no consideraba que lo más correcto fuera crear un factor de patología. ¿Está correcto de las dos formas? Sí, pero quizás un factor de 1-1 considerando el estado actual del paciente, que les dicen que está con buena tolerancia, ingiriendo el 100% del ofrecido, está vía oral en el fondo y está solo con naricera, quizás no era tan necesario ponerle un factor de patología. ¿Ya? ¿Dudas de la energía? Ven que esto, aquí como den el feedback ustedes de cómo sienten este caso, considerando que es un caso de como de principio de año, ¿cierto? De desnutrición, pero que se le agrega la prematurez solo con la corrección de edad. ¿Les cuesta menos este? Yo creo que la dificultad del pasado estuvo en que el paciente todavía no cumplía el mes y tenía 14 días, ¿o no? Lo del control de ingesta también, yo creo que fue confuso. ¿Sí? Ah, el control de Sí, ingesta del caso anterior, sí. o se refieren al No, de no, la... no, 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 no. O sea, el de la simulación, el control de ingesta Ah, ok. del caso era confuso. Era confuso. Ya, pero eso igual lo lograron sacar adelante, no les fue mal en la simulación, así que, Pasa, oigan, profe, que sí, al final lo que nos pasa es que como que, claro, los conocimientos los tenemos, pero el tema de que, claro, si el control de ingesta me da un poco menos o me da un poco más, como que todavía no tenemos ese criterio tan formado de decir como ya le va a subir esto o cuánto debería o cuánto no, entonces como que nos atrapamos nosotros mismos, pero es es mismo, porque no porque confiamos. sí, 100%, porque lo mismo que la vez pasada, siempre las respuestas que me dan son correctas, pero me dicen como, pero quizás no está bien, porque al final, y se empiezan a dar vuelta en el caso, y sí está bien lo que hicieron, ¿ya? Pero quiero que sepan que eso es normal. Todos al comienzo, ¿se acuerdan cuando les pasaba con los factores de patología? Que no sabían cuánto factor ponerle y ahora lo hacen bien. Entonces, esto mismo que les pasó con el factor de patología les va a pasar con el criterio de los prematuros, ¿ya? Pero una vez que el paciente prematuro ya nació, es mucho más fácil porque es integrar los conocimientos que ya tienen de antes. O sea, la fórmula de la FAO yo creo que la saben hacer perfectamente, ¿ya? Así que creo que es un tema como de integrar y de confianza nada más, porque los resultados que hemos visto, al menos en esta ayudantía, han estado bien. Lo que ustedes han hecho no ha estado mal, excepto que se les olvidó pasar a los 5 meses, eso no se les puede olvidar, ¿ya? Después, chiquillas, las proteínas, ¿cómo las hicieron? Serían por Aspen por la desnutrición, ¿o no? Exacto, serían por Aspen por la desnutrición. ¿Alguien le dio otro rango a este paciente? No, profe. ¿No? Súper. Lípidos, ¿por qué lo hicieron? Por Por RDI, disfunción. Ese. Por edad, ¿cierto? Súper, por edad, por DRI. ¿Y los carbohidratos? Diferencia. Hipertensión. Diferencia. ¿Vale? ¿Usted los hizo todos? ¿Le dio lo mismo que a mí? Ah, es que usted usó 7. Sí, pero ya los hice con 7,5 y me dio lo mismo. Lo Menos mismo. los carbohidratos que me dio 65, pero 1 gramo. No, ya, no es nada, es igual, ya. Los líquidos, recuerden que en todos los pacientes se usa peso real, exceptuando sobrepeso y obesidad. Ya, eso también es materia pasada, pero para que lo recuerden para estos casos. Entonces, este paciente que era un paciente con desnutrición, lo utilizaban con el peso real. A todos les dio 740 ml día, no era un paciente crítico, por lo tanto no era necesario hacerlo por holiday. Sí, profe. Súper. Y nutrientes críticos, estos sí, chiquillas, una ayuda a memoria, recuerden por edad, calcio, hierro, zinc y vitamina D. Por desnutrición, recuerden que como nutrientes críticos tenemos el zinc y el hierro, y por prematurez tenemos los que ustedes ya conocen. ¿Suplementarían en algo? Vitamina D. Súper. ¿Cuánto?
Las 400 UI. Y profe, creo que también hay que suplementarlo con hierro, porque es hasta los de 6 a los 12 meses, o sea, hasta los 12 meses de edad corregida. Te da Entonces, corregido. Ujú. Sí, este paciente tenía 5. ¿Y hierro cuánto le van a dar? 2 también, 2 ¿qué? miligramos. ¿Miligramos? Pero ahí no tiene que ser una Miligramos, ¿no? multiplicación. ¿Miligramos qué? Por kilo Claro, al ahí día. sí. ¿Cierto? Ya. Ahí sí. Y ahí ustedes tienen que calcular cuánto les aportan estos 2 miligramos por kilo día. Siempre recuerden decir las unidades de medida. Otro tip, en los certámenes orales en general dicen hierro 2 miligramos y siguen adelante. O vitamina D 400 UI. No, 400 UI día, ¿ya? Hierro 2 miligramos por kilo día, no 2 miligramos al día. Recuerden esas diferencias, ¿ya? Como el paciente era menor de 1 año, no debían calcular la fibra. Y les puse aquí como también una ayuda a memoria de que hasta las 40 semanas de gestación usamos la ESGAN y luego de las 40 semanas de gestación vamos a utilizar los requerimientos según edad o según la patología que tenga el paciente, ¿sí? Para que no se confundan y creen que siempre que está el antecedente de ser prematuro tiene que ser hecho por la ESGAN, ¿ya? Que fue un poquito la complicación que tuvimos en la ayudantía de la semana pasada. Así que ese es como el resumen. Igual la profe Maca les subió un resumen de requerimientos, así que para que lo miren si es que no lo han mirado, porque ahí también está explicado nuevamente esta parte. ¿Tienen dudas de esta parte de los requerimientos? Todo claro, profe. Ya. Sí, Solo les pido todo que claro. repasen hacia atrás para que no olviden estas cositas de prematuro, el tema de los 21 días que se pasaban al mes siguiente, perdón, de los 16 días que se pasaban al mes siguiente, todo eso, ¿ya? En prescripción dietética, y aquí me quería detener un poquito. Cuéntenme, chiquillos, ustedes qué fórmula utilizaron. Profe, primero, no sé si puede explicar el tema de la tabla del PENAC, porque no sé cómo leerla, como para ver si todavía le corresponde fórmula de inicio o de prematuro. Ya. Sí. Que según lo que ustedes entendieron o lo que alguna entendió, a este paciente que ya tiene 4 meses de edad corregida, ¿le corresponde la fórmula de prematuro retirar? Es que yo confundía a la Vale, porque ¿Ya? yo en mi Sí. mente dije, no, prematuro, 6 meses, de edad corregida, no sé qué, pero claro, no había visto la tabla que venía con los pesos. Y luego, por su peso, en verdad no. No le Pero corresponde, ¿cierto? no, no, pero fui yo que la confundí. Pero porque no sabemos también leer la tabla. O sea, ¿esa tabla la vamos a tener o tenemos que Sí, saberla de memoria? sí. No, 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 no. Tranquilas que Ya. la van a tener, ¿ya? No es necesario, vale, que sepa de memoria ni leerla, comprenderla, solo que sepa. Está en la carpeta de certámenes. Está la carpeta de certámenes, solo, y esa es mi intención de hacer esta discusión, para los certámenes, por favor, lean esos antecedentes del paciente, ¿vale? Ya, para la Vale Araneda que me había preguntado. No es necesario que se la sepa de memoria. Como decía la Vale Sisquiarco, por el peso que tuvo este paciente al nacimiento, ya no le corresponde una fórmula de prematuro, pero eso ustedes no te lo tienen que saber de memoria. Lo que quiero que quede claro es que si ustedes tienen esos antecedentes, deben analizarlos para saber qué fórmula elegir. ¿Por qué? Porque si ustedes en este caso utilizaban, por ejemplo, una fórmula de prematuro, podría quizás haberles adecuado perfecto, pero ¿era pertinente para este caso tener una fórmula de prematuro considerando que en el PENAC no les iban a entregar esta fórmula? No. No, ¿cierto? Porque la mamá, es lo que hicieron un poquito en la simulación, la mamá necesita algo que quizás ella pueda retirar, ¿cierto? Entonces, en este caso, las fórmulas de prematuro las descartábamos. Esto lo van a tener, ¿ya? Lo único que quiero es que hagan este razonamiento cuando lean el caso, ¿ya? Infatrini, ¿lo hubieran utilizado? Según yo, no, porque no le estoy dando hipercalórico. Mm. Le O sea, estamos, hiperproteico, pero hipercalórico. le estamos dando hipercalórico y hiperproteico porque utilizamos un peso más alto del que tiene realmente este Ah, paciente, ¿ya? Pero les hablaban de que el paciente estaba con un 100% del ofrecido con buena tolerancia oral y ustedes, la mayoría, usó un factor máximo de patología de 1,1. ¿Creen que el Infatrini era necesario en este caso? Si está con buena tolerancia oral y consumiendo un volumen adecuado para su edad. No.
No, ¿cierto? Porque recuerden que el Ifatrini lo utilizábamos muchas veces cuando el paciente tenía una mala tolerancia oral, necesitábamos menos volumen, entregar muchas calorías en menos volumen, y cuando el paciente en el fondo les decían en el caso que no estaba tolerando lo que se estaba entregando. En este caso, ninguno de esos antecedentes se cumplían. Y de todas formas, si ustedes hacían esta adecuación, se les iba a pasar en todos los macronutrientes, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros integramos todo eso, el PENAC, todo lo que viene ahora, nos quedaríamos con las fórmulas de inicio, ¿cierto? Que es lo que corresponde para la edad de este bebé, para la edad corregida de este bebé. Y tenemos dos, que es la Nidal Inicio y el Nan 1 Comfortis, que en aporte son prácticamente iguales. ¿Cómo van a elegir por una por sobre la otra? El que entreguen antes de FAM, ¿o no? Ya, pero leyendo el caso, considerando que todas las fórmulas de inicio son casi iguales. ¿Qué es más ¿Le pertinente? mantengo la que ya tiene? Exacto, mantengo la que ya tiene, ¿cierto? Es por eso que yo me quedé con el Nidal Inicio. ¿Alguna se quedó con otra fórmula? ¿No? Igual estoy muy feliz porque el tema del PENAC salió solo, sin que yo lo tuviera que nombrar. Así que al menos tienen ahí presente que lo tienen que mirar. Eso es lo que quiero que discutamos de este caso. Como les dije, por la edad corregida, vale, no se preocupe que va a estar ahí en la carpeta. Nadie se lo tiene que saber de memoria. Lo único que queremos es que cuando tengan estos casos, ustedes hagan este análisis que hicimos recién, ¿ya? Por la edad a este paciente no le corresponde la fórmula de prematuro. El Infatrini no es pertinente para las características que este momento tiene, ¿ya? Si el paciente quizás tuviera una mala tolerancia, podríamos entrar a considerarlo. Y como les decía, si ustedes se daban el tiempo de calcularlo, era mucho más alto el porcentaje de adecuación que les daba. Y nosotros teníamos dos fórmulas de inicio disponibles. Las fórmulas de inicio entre todas son muy similares, pero obviamente que si tenemos el historial de que el paciente está tolerando bien esta, no hay ninguna necesidad ni ningún fundamento para cambiárselo, ¿cierto? Entonces la elección de nuestra fórmula va a ser el NIDA al inicio. Ya, ¿qué hicieron después de esto? ¿Alguien me puede leer su prescripción? Profe, acá se puede dar eh, Protein-X Sí. y le tengo que mantener sí o sí el volumen que está consumiendo. Sí, yo lo mantuve, pero usted puede hacer otra cosa. Ya. Que también lo mantuve, pero me dieron bajas las proteínas. Lo concentré al 16%, pero estoy viendo si le doy Protein-X. Así que Es lo me falta mismo. un minuto. Ya. ¿Alguien la tiene lista? No hay problema en dar Proteinex. Ya en espacios intrahospitalarios, el Proteinex va en la fórmula y lo que esperamos es que este paciente logre un incremento ponderal dentro del espacio intrahospitalario. Yo me imagino que vale, usted lo pregunta por el PENAC, porque no le van a dar Proteinex. No sé, Claro. pero por ahí va la pregunta. Lo que se hace es que intentamos que la ganancia del paciente dentro de esta hospitalización sea lo máximo posible y si es que es necesario, se les propone a los papás ver si es que pueden o no comprar el Proteinex. De lo contrario, utilizamos otras fórmulas, o sea, perdón, otras técnicas. Podemos incluso concentrar un chiquitito más a ver si logramos los requerimientos de proteínas, ¿ya? Muchas veces en el hospital los papás sí pueden comprar estos módulos porque se utiliza muy poquito. ¿Cuántos gramos le dio? Vale. De Protein-X ¿Sí? le di 0,47% de dilución, que son 3,6 gramos de polvo. Son, si lo cerramos, 4 gramos de polvo, ¿cierto? Claro. Entonces esto a los papás les dura mucho. Entonces muchas veces la posibilidad de comprar esto en el hospital sí está presente. Así que si ustedes quieren modular en este caso, podían hacerlo. Y si ustedes concentraban al 16%, quedaban dentro de los 5 puntos de la dilución que nosotros podíamos seguir concentrando, ¿cierto? Yo lo que hice fue concentrar, modular con Protein-X y mantener el volumen, porque me decían que el paciente estaba tolerando bien el volumen que tenía actualmente. ¿Podrían haberlo subido? Podrían haberlo subido, ¿ya? Eh, las prescripciones dietoterapéuticas en el fondo pueden tener mucha variación entre lo que ustedes y yo hagamos, ¿sí? Y esto adecuaba de esta forma. Adecuaba, ustedes tenían que calcular todos los macronutrientes, ¿ya? Ah, no decía adecuada proteína y calorías, pero bueno, se los voy a pegar igual. ¿Lo ven? Ahí está para arriba. Los Vale, lípidos me quedan un poco bajos. 34 gramos aporte y tengo 35,6, pero a mí, no, ¿no? yo utilicé 125 gramos de Nidal y me dio de lípidos, es el último, no, el penúltimo, de lípidos me dio 96%. Sí, ¿Sí? también. Ah, no, pero está bien. Recuerden que Estoy- ya. en desnutrición, ayuda a memoria de nuevo,
En desnutrición, lo importante es que, ¿se acuerdan que las calorías y las proteínas estén sobre el 100%? Sí. Súper. Y eso se mantiene ahora independiente de que el paciente sea o no prematuro. Entonces, cuando tengan estos casos, esto, por ejemplo, aquí las proteínas, si les daba 93%, obviamente que no es correcto, ¿ya? Porque le estoy dando mucho menos de lo que yo estoy prescribiendo en nuestros requerimientos de proteína y no voy a llegar a la energía que necesita el paciente. Entonces, Profe, ¿sí? perdón. ¿No se hubiera podido concentrar un poco más para no usar proteínas? O igual ahí habríamos pasado mucho de la adecuación. No, porque creo que eran 5 puntos. A ver, espérame. Es que creo que si uno lo concentraba más, se pasaban los lípidos, los carbohidratos. No sé Ah, si ya. lo concentro más. Yo me acuerdo que yo lo concentré un poquito más y me pasaba en el resto. Entonces, por eso no Y los seguí carbohidratos, concentrando. Sí, eso tenía duda. sí, los carbohidratos se te van a pasar porque ya aporta un 109%. Claro. Entonces, Sí, eso, considerarlo sí. más, para. Eso era. Voy a quedar más alto. Sí, yo por eso lo dije al 16 porque era de esa forma podíamos modular, ¿ya? Ya. Pero si es que hubiera sido el caso en el que ustedes hubieran, si ustedes siguen modulando, o sea, si ustedes siguen concentrando hasta el 17 o el 18 y les da dentro del rango, también se puede hacer sin modular, no hay ningún problema. Ya, gracias, profe. Ya, y acuérdense de ponerle los apellidos suplementado en vitamina D. Bueno, esto ustedes lo conocen antes, así que lo voy a poner antes. Hipercalórico, hiperproteico, suplementado en vitamina D y hierro. ¿Por qué es hipercalórico? Porque el peso de este paciente es de 5 kilos 650 y yo utilicé un peso más alto que su peso real. Y en el caso de que ustedes hayan utilizado un factor de patología, ese es otro fundamento para decir que es un hipercalórico, ¿ya? Y el hiperproteico lo hice con la Aspen, con 2 gramos por kilo, por lo tanto, era también un hiperproteico por la característica de la fórmula que yo utilicé para calcularlo, ¿ya? Y suplementado en vitamina D y hierro. Recuerden que esta era una duda común antes, que las características de hipercalórico e hiperproteico se dan de acuerdo a mi requerimiento. Aquí tienen un claro caso en el que la fórmula que ustedes le entregan no es hipercalórica e hiperproteica, pero recuerden que esa característica se la dan sus requerimientos, no la fórmula. Que antes una duda muy frecuente era ¿por qué es hipercalórico e hiperproteico si yo no usé Infatrini, por ejemplo? No, es porque eso es de acuerdo a sus requerimientos. ¿Ya? Y eso adecuaba, lo borré, pero adecuaba, ¿vale? Entre 100, no me acuerdo, 109 puede ser. 109 los carbohidratos, 102 las calorías, 103 las proteínas y 100 y algo también los lípidos, y 97% los lípidos. Sí, creo que sí. Ya. Y aquí igual yo les pegué el de Infatrini para que ustedes hicieran la prueba. Si se fijan, todos los macronutrientes están por sobre el porcentaje de adecuación. No solo las proteínas, que a veces siempre, cierto que nosotros le decimos, bueno, si se les pasa las proteínas en un 120, un 130% puede ser adecuado. En este caso, todos nuestros macronutrientes se pasaban y las proteínas estaban cercanas a un 140%. Y como les decía, por las características del paciente no era pertinente dar un Infatrini. ¿Ya? Así que es por esto que en ese caso discutimos lo del PENAC para el tema del nidal y nos quedamos con esa fórmula. ¿Dudas, preguntas, chiquillas, de esto? ¿Están claros con este caso? Sí, profe. No sé. Ya, que, creo que no habíamos hecho un caso como este, ¿o sí? De edad corregida 3, 4 meses. No. No, No. ya. O sea, ahí tenemos como otra situación en la que ponerse, otro caso en el que ponerse que no habíamos visto antes para que los repasen, ¿ya? Y fundamentos fisiopatológicos del nidal. ¿Qué podrían decir ustedes? Fórmula de inicio. Ahí sí ¿Ya? volvemos a lo de que la composición se parece a la leche materna. Ahí sí, ahora sí, ¿cierto? Porque esta es una fórmula de Sí, con inicio. proteínas modificadas para la inmadurez digestiva, renal. Madurez. Ay, ¿qué más? De la Con, lactoalbúmica, por ejemplo. con lactoalbúmina, caseína que evita algún tipo de reacción. Ujú. Ahí está como completo, ¿cierto? Vitamina D, yo les puse de nuevo como una ayudita, pero recuerden que en todos los casos, tal como lo veíamos en las primeras ayudantías, nosotros tenemos que tener una parte del fundamento que sea fisiopatológica y otra que se adecue al paciente. Primero en el nidal, ¿qué podrían decir en esto del nidal como fundamento para este paciente? Muy simple. Si el paciente presenta una buena tolerancia con la fórmula, Perfecto, solo eso. Punta buena tolerancia.
Uy, ya. Vitamina D. Ahí ya les puse muchas ayudas, ¿cierto? Inmadurez renal, la vitamina D no puede pasar a su forma activa o no lo puede hacer de la forma tan eficiente como lo hacen los adultos. Interfiere en el desarrollo óseo, ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo? Sí, ya que la calvindina, que no va a estar haciendo su acción, va a evitar o no va a permitir que el calcio se fije correctamente al hueso y en esta edad es necesario para el crecimiento. Una fijación del calcio al Debemos hueso. ocupar una resorción ósea Súper. para nivelar los niveles plasmáticos. Ya. Y en este caso, que este es un paciente que fue prematuro, también podríamos haber puesto un poquito de eso, ¿no? Considerando que los pacientes prematuros pueden hablar de las hospitalizaciones, de la baja exposición al sol. Todo eso sirve aquí en este caso de la vitamina D. Y el hierro, para favorecer la formación de grupo hemo, prevenir la anemia, aumento de los glóbulos rojos en sangre. Y si ustedes hubieran tenido que suplementar en hierro en un paciente más chiquitito prematuro, ¿qué fundamento pueden dar? Que las fijas, o sea, el traspaso general del hierro a de la madre al feto es en el tercer trimestre y en los prematuros se ve limitado. Perfecto. ¿Ya? Esas eran como las explicaciones, o sea, los fundamentos que nosotros queríamos que vieran, que era la fórmula seleccionada y la suplementación de micronutrientes. Yo siempre les sugiero a todos que estudien los fundamentos porque las suplementaciones de micronutrientes y esas características de la fórmula se las van a pedir casi en todos los casos, ¿ya? En general no les van a pedir que fundamenten el Proteinex, por ejemplo, porque es para llegar al requerimiento del paciente, sino que justifiquen todo esto que está acá abajo, ¿ya? Y quería, ¿que tienen alguna duda de este caso, chiquillo? ¿Les costó menos, parece, este, o no? Sí, profe. ¿Sí? Quería volver un poquito arriba para que viéramos los fundamentos del caso uno. El Alprem, considerando las características de este paciente. ¿Por qué le dejaron Alprem? Ay, profe, yo diría como es una fórmula diseñada para prematuros, la cual contiene una relación, no sé si esto es importante, pero de 100 a 3,5, entregando los nutrientes esenciales para el desarrollo del paciente, para alcanzar un adecuado crecimiento y bla, 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 bla. Ya. Oigan, y de acuerdo a los antecedentes de nacimiento del paciente, desde, Profe, no sabría qué más decir ahí. ¿cómo? No sabría qué más decir ahí, aparte de que es hipercalórica. Ya, pero Súper el Alprem, ¿en qué pacientes de peso, en qué peso de nacimiento se da? Menor a 1800, Ya, entonces, ¿este paciente cuánto pesó al nacer? menos. ¿Cierto? Entonces es adecuada para este paciente porque de acuerdo a su peso de nacimiento, que es menor a 1800 gramos, podemos utilizar el Alprem, que es una fórmula con todas las características que dieron ambas vales. ¿Ya? Lo que me importa es que lo relacionen a su peso de nacimiento, porque si un paciente pesó 2 kilos, ¿el Alprem es lo más pertinente? No, Mm, ¿cierto? Profe, tengo una duda. ¿El Similac 24 ese lo utilizo también en menos de 1800? No, no, O déjeme buscar si es de algún peso. El Similac 24, la única diferencia con el resto es que ya viene reconstituida, pero la verdad es que no recuerdo si tiene alguna especificación de peso. No, porque tiene... solo Ah, con ya. bajo peso de nacimiento, ¿vale? Ok, gracias. Sí. Con bajo peso al nacer. Esa es la sugerencia de administración. Pero no es como el Alprem que trae especificado que es menor a 1800. ¿Ya? Ya, y el vuelo o vuelo lento, esa justificación ya la vimos, ¿cierto? Dependiendo de qué era lo que ustedes fueran a justificar, ambos eran correctos. Y la suplementación de hierro, la Vale Salazar, la dijo hace poquito, ¿cierto? ¿Lo puede repetir, Vale, para los compañeros? ¿Cómo, profe? No escuché. La suplementación de hierro, ¿por qué es importante en este prematuro? Que usted me la dijo. Es porque durante el tercer trimestre de embarazo se lleva a cabo como el principal traspaso de hierro de la madre al feto. Entonces, Perfecto, como nace prematuro, se limita. perfecto, súper. Ese es el fundamento más importante del hierro en prematures. Y la vitamina D, que es similar al fundamento que vimos ahora, ¿cierto? ¿Qué me dirían de la vitamina D?
Profe, ahí tengo una duda porque en clase algo dijeron de la vitamina D que yo realmente no entendí. Como muy confuso. No. No sé si será que, bueno, que aparte que los niños no salen mucho al sol, que como tiene una inmadurez, sus órganos no van a estar preparados para hacer las hidroxilaciones necesarias. Perfecto. E inmadurez renal, ¿cierto? ¿Qué iba a decir, Vale? ¿Qué cosa no entendió? En la clase de la fisiología, algo explicaba la profe de la vitamina D, yo no la entendí y no sé si eso es importante o no. Era como el metabolismo del feto, Ah, algo era muy como ya raro. presentar después, es que era cuando estaba dentro, durante el embarazo, se hacía como el metabolismo sí se podía, pero fuera no, como estaba inmaduro el riñón, no se podía, algo así. Ah, ok, pero inmadurez renal en el fondo. Resumen, Sí. ¿cierto? Ah, ya. Ok. Perfecto, sí, es que era muy enredado para nada. Ok, Que gracias. ver con la inmadurez renal del lactante, ¿ya? Entonces, chiquillos, resumen. Cuando ustedes tengan un paciente mayor a 40 semanas de gestación, recuerden volver a los conocimientos que ustedes ya tienen desde antes, ¿ya? De 0 al año, utilizar la fórmula de la FAO, luego ustedes pueden utilizar Schofield o la fórmula que ustedes estimen más pertinente, método factorial. Recuerden integrar las patologías que ustedes ya conocen. Si ustedes tienen un recién nacido pretérmino, como el que vimos hoy día, que ya tiene un mes y tiene desnutrición, recuerden hacer el diagnóstico con todos los apellidos que va, los diagnósticos, o sea, perdón, los requerimientos, si es que lleva factor de patología, agregárselo, si es que es paciente desnutrido, realizar las proteínas por Aspen, ¿ya? Y cuando ustedes tengan un paciente que de edad corregida es mayor a 40 semanas de gestación, pero menor a un mes, recuerden que si el paciente tiene mal incremento, no pueden utilizar su peso real, ¿ya? Lo que tienen que hacer es ver cuánto debió haber subido el paciente en los días transcurridos y utilizar ese peso, ¿sí? Después, para hacer el cierre como de lo pasado, que hubo muchas dudas ese día y creo que no estaban todas las personas que están hoy día, así que para repasar eso. Después, como cierre de este caso, recuerden que cuando tengan esta antropometría deben hacer el análisis de esta para observar las velocidades de crecimiento y los percentiles del paciente. El cálculo de requerimientos de energía y proteínas siempre, siempre, siempre se debe hacer con el control de ingesta y una vez que tengan eso se puede mover dentro de los rangos de la ESGAN. No se confundan porque sus casos estaban bien hechos, estaban bien realizados. Ustedes pueden utilizar el criterio que ustedes quieran y en el fondo no hay una respuesta incorrecta como tal siempre y cuando nos movamos dentro de rangos adecuados para este paciente. En este caso, si es que ustedes hubieran utilizado 140 kilocalorías por kilo, por supuesto que era incorrecto porque el paciente estaba con 94, ¿ya? Pero movernos en los rangos inferiores podíamos tener diferencias entre nosotras y era correcto de todas formas. Lo mismo para las proteínas, lo mismo para el volumen. Recuerden en la prescripción que esto aplica para todo, poner la vía, el método de infusión, justificar bien por qué es un bolo, porque es un bolo lento, ponerle las características propias de la ESPCAN, que son hipercalóricos e hiperproteicos para los prematuros, y la suplementación que es por días de días transcurridos, ¿ya? Voy a borrar esto para que vean el caso 2 ahí completo. Y en el caso 2 recuerden analizar siempre si de acuerdo a las semanas de gestación de este bebé y el peso, le corresponde o no seguir retirando una fórmula de prematuro en su CESFAM, ¿ya? Si es que no le corresponde y ya puede retirar su fórmula de inicio, es importante que continúen con eso, ¿sí? En este caso, que tenían estos antecedentes y era un paciente hospitalizado, recuerden hacer Strong Kids y el diagnóstico nutricional objetivo con la edad corregida y recuerden que cuando el paciente pasa los 16 días, yo paso al mes siguiente y con eso realizo la evaluación nutricional y también el cálculo del peso ideal. El peso ideal, recuerden que en desnutrición siempre, siempre, siempre debe hacerse con la mediana del indicador para la edad. Si este hubiera sido un paciente mayor a un año, yo debo hacerlo con la mediana de peso talla. Si es que hubiera sido un paciente mayor a 5 años, lo debo hacer con la mediana del índice de masa corporal edad. En la energía, de nuevo, como ayuda en memoria, recuerden que la FAO no tiene factor de actividad a menos que yo le vaya a restar el 0,9 de la ventilación mecánica. Y recuerden que esta fórmula sí lleva el factor de patología en caso de que ustedes lo estimen pertinente. Las proteínas, en caso de desnutrición, deben hacerse por Aspen. Ustedes los rangos por edad para cada paciente, por rango etario en el fondo, lo van a tener en su carpeta. Los lípidos se deben hacer por edad, los carbohidratos por diferencia y recuerden siempre separar los nutrientes críticos por edad, por desnutrición, por prematurez,
y la suplementación. Recuerden poner los apellidos a la suplementación, ya si es día, si es miligramos por kilo, si son solo miligramos, etcétera. Y recuerden que los líquidos se hacen siempre con peso real, exceptuando en sobrepeso y obesidad. Y en el caso de prematuro hasta las 40 semanas utilizamos la ESCAN, que fue lo que hicimos en el caso 1, pero luego de las 40 semanas yo voy a utilizar los requerimientos según la edad y patología del paciente. Respecto a la prescripción, recuerden tomar en cuenta que solo pueden concentrar la fórmula 5 puntos arriba de su dilución estándar. Recuerden tomar en cuenta lo que hablamos del PENAC y la tolerancia del paciente. Si el paciente ya está con esta fórmula de inicio, no es necesario cambiársela por otra. ¿Qué más? Y recuerden poner los apellidos, hipercalórico, hiperproteico y sus suplementaciones. Y respecto a los fundamentos, recuerden que siempre ustedes tienen que tener una parte fisiopatológica, explayarse en eso, pero además tienen que tener una parte en la que el paciente, este fundamento se adecua al paciente que yo estoy viendo. ¿Ya? Y eso era el taller de hoy día, chiquillos. No sé si tienen dudas, preguntas. La otra semana, Pero, perdón, vale. ay, La otra semana no, tienen talleres integrados, así que ahí vamos a practicar de nuevo neonatología. ya esa era mi duda, de si sí podía ver si mañana podíamos tener igual una ayudantía, así sea que nos lo manden, como lo que hicimos ahora, como nosotros ya tenemos las respuestas, quizá algo más corto, Y pero no es un caso, profe, Ya, como para practicar podemos con demás. preguntar, pero igual para que no se preocupen, van a seguir teniendo casos de neo, que por eso habíamos puesto 2 acá, y la otra semana los de integrados también son de neonatología. ¿Ya? Así que vamos a preguntar.